lo que más caracteriza a esta campaña es una cierta apatía. Es una campaña bastante, para hablar en claro, bastante aburrida. ¿Por qué? Hombre, porque falta la figura de Rafael Correa. Rafael Correa, para bien y para mal, lo llenaba todo. Su carisma, su figura, su capacidad dialéctica, es un animal político. Y realmente, tanto por él como por sus opositores a él, las campañas anteriores eran verdaderamente apasionantes. Esta ocurre todo lo contrario. Lenín Moreno es una figura que muy llamativa por otras razones, pero no precisamente por su carisma ni por su capacidad de llegada. Es una figura, incluso yo diría, desde un punto de vista político, bastante aburrida. Sus oponentes quizá animan un poquito más la situación. Guillermo Lasso es una figura un poquito más atractiva que Lenín Moreno, pero tampoco es una figura carismática, y quizá la más llamativa, dentro de los que tienen más posibilidades de pasar a la segunda vuelta, sea Cynthia Viteri. Hay otras figuras como el candidato Espinel, que es muy llamativo también por sus propuestas, y también Bucaram, muy en la línea de la familia Bucaram. En cuanto a lo que me comenta de que si es la más sucia, francamente yo no la calificaría la más sucia. Es cierto que el aparato mediático del régimen claramente ha estado posicionado a favor del candidato Lenín Moreno, eso es cierto, y eso se ha notado mucho desde el primer momento, incluso desde el primer momento que Lenín Moreno llega a Ecuador, y ha estado arropado, yo creo que un poquito precisamente porque la falta de carisma político de Lenín Moreno intenta ser compensado con una forma de arroparle mediáticamente y por una presencia menos habitual de lo que yo pensaba, pero bastante significativa, del propio Rafael Correa. Sí, yo creo que sí, porque sobre todo los medios que se dispone actualmente permiten que las campañas sean mucho más sucias. O sea, es lo que usted ha visto en medios ahora, una conversación privada entre dos personas, posiblemente se puede haber dado a través de un teléfono, y antes se pinchaba un teléfono, pero ahora es posible que usted pueda grabar una conversación privada en varios ámbitos, conversaciones a través de teléfonos móviles, interceptar correos electrónicos y demás. Entonces, en ese sentido puede ser que haya más, que se permita que este tipo de campañas pase, pero no solamente pasa en Ecuador, sino en todos otros lados donde se filtran cierto tipo de información, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los temas estelares ha sido la corrupción en esta campaña, ¿no? Otro, el desempleo, pero yo no diría que ha sido la campaña más sucia de la historia de Ecuador. Yo creo que hay otros casos, si pensamos también en el pasado, ¿no? Hubo también, digamos, bastantes escándalos de corrupción, y ahora estamos como más quizá atentos a esto, ¿no? Por los nuevos medios y todo esto, pero yo lo he visto una campaña, bueno, concentrada en 4 candidatos principalmente, o en 8 que participaron en los debates televisivos, pero bastante, digamos, moderado, ¿no? Sin grandes propuestas, ni casi aburrido, ¿no? Casi como, yo qué sé, antes en un país europeo, ahora son más interesantes aquí, ¿no? Yo diría que sí, pero claro, dado cómo se han estado equivocando los sondeos de opinión en el mundo en los últimos tiempos, yo es que no me atrevo ya a decir nada. Pero vamos a ver, tal y como se ha ido sucediendo todo indica que sí, que Lenín Moreno va a pasar con en torno a un 35% de los votos, es decir, no va a llegar a ese 40% con 10 de diferencia con respecto al segundo, y en cuanto al segundo todo indica que va a ser Guillermo Lasso. Pero es verdad que hay algunas encuestas, pocas, de hecho una, que pone a Cynthia Viteri como esa segunda a disputar el balotaje con Lenín Moreno, y también hay algunas encuestas que sí le dan más del 40%, pocas también, y 10 de diferencia. Si me tuviera que mojar, me mojo, y yo creo que sí, que va a haber una segunda vuelta, y que va a ser una segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Sí, porque dudo mucho que el candidato Lenín Moreno llegue a una diferencia del 10% respecto al segundo y supere el 40%. Es una candidatura que ha tardado mucho en despegar.
Digamos, si creemos en las encuestas, parece que sí va a haber una segunda vuelta electoral, que sería creo que el 2 de abril, pero yo creo que no nos deberíamos fiar tampoco demasiado de las encuestas, ¿no? Como vimos en el caso del Brexit, en el caso del referéndum en Colombia, ¿no? Las encuestas son muy relativas, además hay grandes variaciones, ¿no? Pero casi ninguna dice que uno de los candidatos gana con el 40%, más 10 de diferencia con el siguiente, y ninguno va a alcanzar el 50%, así que yo supongo que sí que va a haber una segunda vuelta. Bueno, yo en una segunda vuelta, bueno, depende un poquito de cuánto saque realmente también Lenín Moreno en la primera vuelta. Si queda por en torno al 30%, yo creo que lo va a tener bastante complicado de ganar en segunda vuelta. Si consigue un 35, 36, 37, 38%, las cosas van a estar un poquito más ajustadas. Teóricamente, en una segunda vuelta, aunque es verdad que en una segunda vuelta siempre son unas elecciones nuevas en donde se vuelven a repartir las cartas, eso es cierto, pero teóricamente el voto de Lasso y Viteri tendría que estar unificado, porque realmente las diferencias entre ambos no son tan grandes. De hecho, si uno mira las propuestas, incluso las demagógicas, son muy parecidas. Les voy a poner un ejemplo. Viteri propone quitar 12 impuestos, mientras que Lasso propone 14. Bueno, en fin, Lasso propone crear 1 millón de puestos de trabajo en 4 años, Viteri ofrece 800.000. Bueno, son dos anécdotas, pero ya vemos que el perfil del votante de Viteri y el perfil del votante de Lasso son bastante parecidos. Con lo cual, si el que pase a la segunda vuelta tiene capacidad de unificar esos votos, estaríamos hablando en torno a un 40-45%, más todos los pequeños candidatos que van a quedar por fuera, es posible que parte de esos votos también se vayan al candidato, con lo cual podríamos estar hablando de unas elecciones realmente históricas en las cuales la revolución ciudadana acabara. Pero también es verdad que el país está muy dividido, muy polarizado, que Rafael Correa todavía mantiene una gran aceptación, que Rafael Correa entraría mucho más claramente en la campaña en esta segunda vuelta, y Rafael Correa es el gran político ecuatoriano del momento, con lo cual, aunque todo indica que el voto opositor se unificaría, también hay que tener en cuenta que el régimen, el aparato del régimen y el liderazgo de Correa se pondrían en funcionamiento. Es un escenario muy abierto, que sigue habiendo un voto bastante oculto, y en el Ecuador siempre hay una tradición de voto oculto. Es muy difícil predecir el voto, sobre todo porque hay un antecedente. Por ejemplo, Abdalá Bucaram siempre tuvo un margen de voto de un 5 o 10% que nunca salía revelado en encuestas. Entonces hay una especie de voto vergonzante cuando, sobre todo en un escenario tan polarizado como el ecuatoriano, donde se estigmatiza muchísimo el tipo de candidato que usted apoya o vota. Entonces no nos olvidemos que además, si algo ha hecho estos 10 años del gobierno de Correa, ha sido despolitizar la sociedad, no tanto en el sentido de no estar permanentemente hablando de política, sino de no brindar espacios para que la gente diga libremente qué es lo que piensa, ¿no? Entonces, la anulación del espacio público como espacio de debate político hace también que usted diga sus preferencias de forma mucho más fácil. Nuevamente, ¿no? Pensando en las encuestas, va a ganar el oficialismo, ¿no? El Lenín Moreno. Sin embargo, bueno, tampoco salió demasiado bien parado en el primer debate, no participó en el segundo debate. Bueno, yo creo que no hay ningún ganador, ¿no? Ha sido como un debate bastante, casi diría amorfa, no muy emocionante, ¿no? Y bueno, también está Guillermo Lasso, no sabemos tampoco quién estaría en el segundo lugar, ¿no? Si pensamos en una segunda vuelta electoral, o si va a ser la única mujer, ¿no? Cynthia Viteri, en esta campaña electoral, ¿no? Bastante corta, ¿no?